Mariana miraba el atardecer con una sonrisa, sintiendo el calor de la última luz del día sobre su piel. La brisa levantaba su cabello mientras sus dedos jugueteaban con el anillo en su mano. Alejandro estaba a su lado, con esa mirada intensa que la hacía sentir segura, como si nada en el mundo pudiera romper la burbuja en la que vivían. Siempre estaremos juntos, susurró él, tomando su mano entre las suyas. Mariana asintió sin dudarlo. Conocía la dureza de la vida en el rancho, los peligros del camino al pueblo, la incertidumbre de cada día, pero nada de eso importaba. Lo único que realmente tenía sentido era ese amor que se sentía inquebrantable, como si el destino mismo los hubiera unido antes de que sus almas llegaran al mundo. Los preparativos para la boda estaban en marcha. Las mujeres del pueblo ya hablaban de su vestido, de la música, de la gran celebración que llenaría de luz la hacienda. Alejandro había trabajado sin descanso, asegurándose de que todo estuviera listo para su futuro juntos. Esa noche, la luna iluminaba el campo con un resplandor plateado. Alejandro se preparaba para ir al pueblo. Debía cerrar un trato con un comerciante antes de la boda. Mariana lo observó ensillar su caballo, sintiendo una punzada de inquietud. «No tardes», le dijo, apoyando la cabeza en su pecho. Alejandro sonrió, besándola en la frente. «Antes del amanecer estaré de vuelta». Mariana lo vio alejarse en la noche, con el sonido de los cascos perdiéndose en la distancia. Se quedó un momento en el umbral de la casa, abrazándose a sí misma. El aire era pesado, como si la tierra guardara un susurro que ella no podía comprender. El rancho quedó en silencio. Adentro, el fuego de la chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras en las paredes. Mariana se sentó junto a la ventana, observando el cielo oscuro. Siempre se decía a sí misma que no debía preocuparse, que Alejandro era fuerte y que conocía bien el camino. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo le susurraba que esta vez era diferente. Las horas pasaron. Mariana intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Alejandro la invadía. Su sonrisa, su voz, la forma en que la llamaba con dulzura. La sensación de vacío se instaló en su pecho. A la madrugada, el sonido de cascos la despertó de un sueño intranquilo. Se incorporó de inmediato, sintiendo un alivio momentáneo. Corrió hacia la puerta, pero al abrirla, su corazón se detuvo. Ante ella, solo estaba el caballo de Alejandro. No había jinete. El animal tenía la mirada perdida y el sudor cubría su lomo. Algo oscuro manchaba su piel, algo que no debía estar ahí. Mariana sintió que el frío de la noche la atravesaba. Un viento helado recorrió el umbral de la casa y en ese instante supo que algo terrible había sucedido. Las sombras del amanecer se alargaban en el campo, mientras un presentimiento escalofriante se apoderaba de su alma. Alejandro no había vuelto. Y quizás jamás lo haría. Mariana retrocedió un paso, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. El caballo respiraba con dificultad, sus fosas nasales se expandían y contraían con rapidez, como si hubiera corrido sin descanso durante horas. La sangre en su lomo seguía fresca, oscura bajo la tenue luz del amanecer. Quiso moverse, llamar a alguien, pero su cuerpo no reaccionaba. Su mente se aferraba a una posibilidad, cualquier explicación que no implicara lo peor. Tal vez Alejandro había caído, quizás estaba herido y necesitaba ayuda. Pero la manera en que el caballo temblaba, su mirada asustada y su regreso sin jinete contaban otra historia, una que ella no quería escuchar. Con las manos temblorosas sujetó las riendas del animal y lo acarició con suavidad, tratando de calmarlo, aunque la angustia se aferraba a su garganta. Se obligó a respirar y caminó hacia el interior de la casa, encendiendo una lámpara. La tenue luz iluminó sus dedos, ahora manchados con la sangre del caballo. Un escalofrío recorrió su espalda. No podía esperar. Tenía que salir en su búsqueda. Tomó un abrigo y se ajustó las botas apresuradamente. Sabía que no podía hacerlo sola, así que corrió hacia la casa de los peones. Golpeó la puerta con fuerza, ignorando la forma en que su corazón latía descontrolado. «¡Despierten!». Su voz sonó más temblorosa de lo que quiso. «¡Es Alejandro! ¡Algo le pasó!». Los hombres despertaron de inmediato. Felipe, el capataz del rancho, fue el primero en salir, su rostro adusto mostrando preocupación. Al ver el caballo sin jinete y las manchas de sangre, su expresión se endureció aún más. «¿Dónde lo encontraron?», preguntó con voz grave. «Vino solo», susurró Mariana. No hubo más palabras. En cuestión de minutos todos estaban montados, listos para salir. Mariana también se subió a su caballo, ignorando la voz de Felipe que le sugería quedarse. No podía.
No iba a quedarse en la casa esperando noticias. El grupo avanzó en silencio por el camino que llevaba al pueblo, con las primeras luces del alba tiñendo el horizonte. El aire era frío, pero no tanto como la sensación de vacío que se apoderaba de su pecho. No tardaron en encontrar los primeros signos. A unos kilómetros del rancho, la tierra estaba revuelta. Había huellas de caballos, muchas más de las que debían estar ahí. Un poco más adelante, entre los matorrales, algo brilló bajo la luz de la lámpara de Felipe. Era la hebilla del cinturón de Alejandro. Mariana sintió que el aire se volvía espeso a su alrededor. Su garganta ardía, pero no podía soltar palabra. Siguieron avanzando, y entonces lo vieron. El camino estaba marcado por gotas oscuras que llevaban hacia un punto en la distancia. Al llegar al claro, los caballos se detuvieron bruscamente, nerviosos. El sombrero de Alejandro yacía en el suelo, con el ala rota y manchado de sangre seca. Mariana bajó del caballo, sintiendo cómo las piernas le fallaban. Pero no había cuerpo, no había rastro de Alejandro, solo el silencio abrumador del amanecer. Felipe desmontó primero y se acercó al sombrero. Lo levantó con cuidado, girándolo entre sus manos como si esperara encontrar algo más. Sus dedos recorrieron la tela rasgada, la mancha oscura en un costado. Mariana se quedó inmóvil, su respiración entrecortada, sentía el pulso en los oídos, un zumbido constante que hacía imposible pensar con claridad. «Aquí hubo un enfrentamiento», murmuró uno de los hombres. El suelo estaba revuelto. Las pisadas se cruzaban en todas direcciones. Algunas marcas eran profundas, como si alguien hubiera forcejeado o caído con violencia. Pero lo más inquietante eran las manchas de sangre dispersas por la tierra. Felipe caminó unos pasos más y se inclinó sobre un pequeño charco oscuro. Mojó 2 dedos en la sustancia y la frotó entre sus manos con una expresión grave. «No está seca del todo», dijo en voz baja. «Esto pasó hace pocas horas». Mariana apretó los puños. Quería hablar, exigir respuestas, pero lo único que podía hacer era mirar alrededor, buscando algo, cualquier indicio que le dijera qué había ocurrido. «Si se lo llevaron, ¿por qué no dejaron rastro?», preguntó otro de los peones. Era una pregunta. Los caballos dejaron huellas en el lodo, pero no había señales de que hubieran arrastrado un cuerpo. Solo manchas dispersas de sangre y el sombrero. El aire estaba pesado, como si la tierra misma guardara el eco de lo sucedido. «Puede que haya escapado», dijo Felipe, pero su tono no tenía convicción. Mariana dio un paso adelante. Si hubiera escapado, ya habría vuelto a casa. Las palabras quedaron flotando en el aire. Todos lo sabían. Alejandro jamás la dejaría esperando. El sonido de una rama quebrándose a la distancia hizo que los hombres giraran de inmediato. Felipe desenfundó su revólver y Mariana contuvo el aliento. La tensión se extendió por el grupo como un veneno invisible. Los caballos resoplaban inquietos. Felipe hizo una señal con la cabeza y 2 peones avanzaron hacia la zona donde se había oído el ruido. Mariana quiso seguirlos, pero Felipe la detuvo con una mirada seria. «Espera aquí». Los minutos parecieron eternos. La brisa agitaba los árboles. El amanecer traía consigo una luz pálida que no lograba disipar la sensación de peligro. Finalmente los hombres regresaron. Sus rostros estaban tensos, pero negaron con la cabeza. Nada, solo el viento moviendo las ramas. Felipe soltó una maldición por lo bajo y guardó su revólver. «Debemos buscar en otra parte». Mariana miró el sombrero en manos de Felipe, la sangre en la tierra, el camino desierto. Algo dentro de ella se rompió. «No podemos dejarlo aquí», susurró. Felipe asintió. «Vamos a seguir buscando». Mariana apretó los labios y volvió a montar su caballo. No importaba cuánto tiempo tardaran. No importaba qué tuvieran que enfrentar. Alejandro estaba en alguna parte y ella no regresaría al rancho sin él. El grupo avanzó en silencio, siguiendo las pocas pistas que el suelo les ofrecía. Mariana mantenía la vista fija en el camino, con los dedos aferrados a las riendas como si su propia vida dependiera de ello. No podía permitirse dudar, no ahora. Felipe lideraba la marcha, con los ojos atentos a cualquier rastro. Los demás hombres mantenían sus armas listas, como si esperaran un ataque en cualquier momento. La sensación de peligro era tan densa como la niebla que comenzaba a levantarse sobre el campo. Llegaron a un punto donde el sendero se bifurcaba. A un lado el camino seguía hacia el pueblo, un trayecto claro y abierto. Al otro, una vereda angosta se perdía entre los árboles, un sendero poco transitado que se adentraba en la espesura. Felipe detuvo su caballo y frunció el ceño. «Si lo emboscaron, no siguieron por el camino principal», dijo en voz baja.
Mariana tragó saliva. Sus ojos se fijaron en la senda oscura. Había algo en ella que le provocaba un escalofrío, un presentimiento difícil de ignorar. «Vamos por ahí», susurró. Felipe la miró con seriedad, pero no discutió. Dio una señal a los hombres y el grupo tomó el sendero angosto, internándose en la arboleda. El aire cambió, se volvió más denso, más frío. Los sonidos del campo quedaron atrás, como si hubieran cruzado un umbral invisible hacia otro mundo. Mariana sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Cada crujido bajo los cascos de los caballos la hacía estremecer. A su alrededor, los árboles parecían cerrarse sobre ellos, como si quisieran atraparlos en la penumbra. Después de unos minutos, Felipe levantó una mano deteniendo la marcha. «Miren eso». Todos siguieron la dirección de su mirada. A pocos metros, junto a un árbol torcido, había un pedazo de tela enganchado en una rama baja. Un trozo de camisa, desgarrado, manchado con algo oscuro. Mariana bajó del caballo antes de que alguien pudiera detenerla. Se acercó con pasos temblorosos y tomó la tela con cuidado. Sus dedos se mancharon de sangre seca. Era la camisa de Alejandro. Un nudo se formó en su garganta. Se giró hacia Felipe con los ojos ardiendo. «Él estuvo aquí», Felipe asintió. «Sí, pero ¿dónde está ahora?» Uno de los hombres exploró un poco más adelante y alzó la voz. «Aquí hay más sangre». Mariana corrió hacia él. En el suelo, entre las hojas secas, había manchas oscuras y dispersas. Pero algo más llamó su atención. Marcas de arrastre. Alguien había sido llevado por ese sendero. Felipe pasó una mano por su rostro como si sopesara lo que estaban viendo. Esto no fue un simple asalto. El grupo se quedó en silencio. El viento sopló entre los árboles, trayendo un murmullo extraño que hizo que los caballos se removieran inquietos. Mariana sintió que la sangre le helaba las venas. Alejandro no se había perdido. Alguien se lo había llevado. Y lo que fuera que había ocurrido aquí, aún no había terminado. El grupo siguió las marcas en el suelo, moviéndose con cautela a través del sendero cada vez más estrecho. Mariana apenas sentía sus propios pasos. La presión en su pecho crecía con cada metro que avanzaban. La tela ensangrentada aún temblaba en su mano. Felipe iba al frente, su mirada escudriñando cada detalle del suelo y los alrededores. Los demás mantenían las armas listas, intercambiando miradas tensas. Algo no encajaba. Si se trataba de un simple robo, ¿por qué llevarse a Alejandro? A medida que avanzaban, la sangre en el suelo se hacía más escasa, como si la persona arrastrada hubiera dejado de sangrar o como si ya no estuviera viva. Mariana apartó ese pensamiento de su mente. No podía permitirse perder la esperanza. De pronto, uno de los peones levantó la mano en señal de alto. «Escuchen». Todos quedaron en silencio. Al principio, solo el sonido del viento entre los árboles. Luego, algo más. Un crujido sutil, como si alguien pisara ramas a lo lejos. Felipe intercambió una mirada rápida con los hombres y sacó su revólver. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El sonido se repitió. No estaban solos. Uno de los peones se adelantó unos pasos, apartando las ramas con cuidado. Entonces se detuvo en seco. «Dios santo», Mariana corrió hacia él antes de que Felipe pudiera detenerla. Lo primero que vio fueron las marcas en la tierra, como si alguien hubiera estado de rodillas en el suelo, luchando por levantarse. Luego un objeto brillando entre la maleza. Se agachó y lo tomó con manos temblorosas. Un anillo. Su anillo. El que Alejandro había mandado hacer especialmente para ella, con su nombre grabado en el interior. El aire se volvió espeso. Mariana sintió que las piernas le fallaban. «Es de él», murmuró, sosteniéndolo con fuerza. Felipe se acercó y miró alrededor. No había más sangre ni más señales de lucha. Era como si Alejandro se hubiera desvanecido en el aire. «¿Dónde está?», preguntó Mariana, su voz apenas un susurro. Felipe no respondió. Sus ojos estaban fijos en algo más adelante, donde el sendero terminaba abruptamente en una pequeña barranca. El grupo se acercó lentamente. Desde el borde la vista descendía hasta un arroyo seco, con rocas afiladas esparcidas por todas partes. Si alguien hubiera caído ahí, Mariana negó con la cabeza, retrocediendo un paso. No, él no cayó. Felipe examinó el terreno con cuidado. No hay marcas de caída, confirmó, pero las huellas terminan aquí. El silencio se hizo más pesado. La única explicación era que alguien se lo había llevado, o algo. Los caballos comenzaron a inquietarse de nuevo, resoplando y moviéndose con nerviosismo. Mariana sintió un hormigueo en la piel, una sensación que no podía explicar. Algo no estaba bien. Felipe guardó su revólver y miró al grupo. «Debemos regresar al rancho y reagruparnos».
pero Mariana no podía moverse. Sus dedos seguían aferrados al anillo, su mente resistiéndose a la verdad que todos parecían temer. Alejandro se había desvanecido sin dejar rastro, y lo que fuera que se lo había llevado aún estaba cerca. Felipe dio la orden de regresar, pero Mariana no se movió. Sus ojos seguían fijos en el vacío de la barranca, como si esperando lo imposible pudiera ver algo, una sombra, un indicio, cualquier señal de que Alejandro aún estaba ahí. El anillo seguía en su mano, el metal frío apretado entre sus dedos. Su mente intentaba comprenderlo. Si Alejandro había estado herido, si lo habían llevado, ¿por qué su anillo estaba en el suelo? ¿Se lo había quitado él mismo o alguien lo había dejado ahí a propósito? Los peones comenzaron a retroceder con cautela, pero los caballos estaban cada vez más inquietos. Resoplaban y giraban en sus lugares, como si sintieran algo que los demás no podían percibir. «Nos vamos ahora», insistió Felipe, esta vez con más firmeza. Mariana tragó saliva y dio un paso atrás. Algo en el aire había cambiado. No era solo el frío de la madrugada ni la tensión de la búsqueda. Era algo más profundo, una sensación que le oprimía el pecho. Cuando se giró para volver con el grupo, el crujido de una rama a su derecha la hizo detenerse en seco. Los hombres también lo escucharon. Felipe levantó la mano indicando silencio. El crujido se repitió, esta vez más cerca. Algo se movía entre los árboles. Uno de los peones desenfundó su arma y giró lentamente, buscando el origen del sonido. El silencio se hizo insoportable. Mariana sintió el pulso en sus sienes. Quiso hablar, pero el aire parecía haberse vuelto más denso, como si algo invisible la envolviera. De repente, un golpe seco resonó en la espesura. Algo cayó al suelo con un ruido sordo. Los caballos se encabritaron, asustados. Felipe maldijo por lo bajo y dio un paso adelante, con el revólver listo. «¿Quién está ahí?», nadie respondió. El grupo permaneció inmóvil con la respiración contenida. La tensión era insoportable. Finalmente, después de lo que parecieron minutos eternos, algo emergió de entre los arbustos. Era solo un trozo de madera vieja que se había desprendido de un árbol. Pero la sensación de peligro seguía ahí. Felipe bajó el arma, pero su mirada seguía alerta. «Nos vamos. Ahora». Esta vez Mariana no discutió. Subió a su caballo sin apartar la vista de los árboles. Su instinto le decía que alguien o algo los estaba observando. El grupo emprendió el regreso al rancho a paso rápido. Pero cuando se alejaban, Mariana no pudo evitar voltear una última vez hacia la barranca, y fue entonces cuando lo vio. Entre las sombras de los árboles, apenas perceptible entre la neblina, una silueta permanecía de pie. No se movía, no emitía sonido alguno, solo observaba. El escalofrío que recorrió su cuerpo fue insoportable. Parpadeó tratando de enfocar la vista, pero cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. El regreso al rancho fue silencioso. Nadie hablaba. Los cascos de los caballos golpeaban la tierra húmeda, marcando un ritmo constante que se mezclaba con la respiración agitada de los hombres. Mariana sentía la piel erizada, como si el aire aún llevara el eco de aquella silueta en la neblina. Felipe iba al frente, con la mandíbula tensa. Los peones se mantenían alertas, con las manos cerca de sus armas. No era solo la desaparición de Alejandro lo que los inquietaba. Algo en ese bosque no estaba bien. Cuando finalmente cruzaron la cerca de la hacienda, Mariana soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Pero el alivio duró poco. Al desmontar, notó que el caballo de Alejandro seguía en el mismo lugar donde lo había dejado. Sus ojos oscuros la observaban con algo que casi parecía tristeza. Un peón se acercó a tomarle las riendas, pero el animal dio un paso atrás, resistiéndose. «Está inquieto», murmuró. Felipe observó la escena en silencio antes de volverse hacia Mariana. «Debemos hablar con la gente del pueblo. Alguien tuvo que haber visto algo». Mariana asintió, aunque su mente seguía atrapada en la imagen de aquella sombra en el bosque. Entró en la casa sintiendo un cansancio insoportable. El anillo de Alejandro aún estaba en su mano, frío como la sensación que le recorría el cuerpo. Subió las escaleras con pasos lentos y se dirigió a su habitación. Apenas cerró la puerta, un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. El aire dentro del cuarto se sentía diferente. Frío, se quedó inmóvil, con la mirada fija en la ventana. Afuera la noche aún era oscura. El viento movía las ramas de los árboles, proyectando sombras alargadas en la pared. Avanzó con cuidado y dejó el anillo sobre la mesa de noche. Su respiración estaba agitada, aunque intentaba convencerse de que solo era el agotamiento. Se sentó en la cama y cerró los ojos por un momento.
Entonces un sonido sutil rompió el silencio, el crujido de la madera. Sus ojos se abrieron de golpe. Giró la cabeza lentamente hacia la puerta, conteniendo el aliento. Nada. Pero el sonido seguía ahí, bajo sus pies. Un crujido suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera de pie en el pasillo, justo detrás de la puerta. El corazón le golpeaba el pecho. Se obligó a respirar hondo y se puso de pie con cuidado. Caminó hasta la puerta y apoyó la oreja contra la madera. Nada. Solo el silencio. Su mano tembló cuando giró la perilla y abrió la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío. Solo la luz tenue de la lámpara iluminaba la pared de enfrente, proyectando sombras alargadas sobre el suelo. Mariana tragó saliva y dio un paso afuera, pero entonces sintió algo. No lo escuchó, no lo vio, solo lo sintió. Una presencia. Algo estaba allí, y la estaba observando. Mariana permaneció inmóvil en el umbral de la puerta, con la respiración contenida. El pasillo seguía vacío, pero la sensación de que no estaba sola la envolvía como un sudario frío. El aire pesaba más de lo normal, como si algo invisible se filtrara entre las paredes. Un escalofrío recorrió su espalda. Dio un paso adelante, su vista recorriendo cada rincón de la casa. La lámpara de aceite proyectaba sombras vacilantes en las paredes. Todo parecía en calma, pero su instinto le gritaba que algo estaba mal. Un susurro se deslizó por el aire. No era una voz clara ni una palabra pronunciada. Era un murmullo suave como el roce de hojas secas arrastradas por el viento. Mariana giró de inmediato, buscando el origen del sonido. Nada. El silencio se hizo más profundo. Solo su propio corazón golpeando su pecho le recordaba que seguía allí. Con las manos heladas avanzó lentamente por el pasillo, sus pasos resonando en el suelo de madera. Miró hacia las escaleras que descendían a la sala, pero no vio nada inusual. Pero cuando dirigió la vista hacia el extremo del pasillo, el aire le abandonó los pulmones. La puerta del cuarto de Alejandro estaba entreabierta. Ella recordaba haberla cerrado. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Sabía que debía dar la vuelta, regresar a su habitación y esperar la luz del día, pero algo dentro de ella la obligó a seguir. Avanzó con lentitud, sintiendo el crujido de la madera bajo sus pies. A cada paso el frío aumentaba, como si el aire mismo estuviera muriendo dentro de la casa. Empujó la puerta con suavidad. El cuarto estaba oscuro. Solo un débil resplandor de la luna se filtraba por la ventana, iluminando la cama vacía, el baúl de madera a los pies y la silla donde Alejandro solía dejar su sombrero. Pero lo que hizo que su piel se erizara no fue la oscuridad, fue el olor. El aire olía a humedad, a tierra removida, como si la habitación hubiera estado cerrada por años. Dio un paso adentro con la sensación de estar cruzando un umbral invisible. El viento sopló afuera, haciendo que la ventana crujiera. Entonces lo escuchó. Una respiración, suave, lenta, justo detrás de ella. El miedo la paralizó. No podía moverse, no podía girarse. Un segundo de silencio absoluto. Luego un susurro junto a su oído. Su nombre. Mariana. La sangre abandonó su rostro. Su cuerpo reaccionó antes que su mente y se giró de golpe. No había nadie. Solo la habitación vacía, la luz de la luna y la puerta que, sin que ella la hubiera tocado, comenzaba a cerrarse lentamente. Con un grito ahogado, salió corriendo antes de que la oscuridad la atrapara. El pasillo parecía más largo, más frío. Su corazón latía con furia cuando finalmente llegó a su habitación y cerró la puerta con un golpe seco. Se quedó de espaldas a la madera, respirando agitadamente. El anillo de Alejandro seguía sobre la mesa de noche, y en la ventana, el reflejo de alguien que no estaba allí. El cuerpo de Mariana se quedó rígido. Su respiración era errática, entrecortada, su pecho subía y bajaba con violencia mientras sus ojos se fijaban en la ventana. El reflejo estaba allí. No era el suyo. Era solo una sombra, una silueta borrosa en el cristal, quieta, observándola. El miedo la ancló al suelo, no quería moverse, no quería parpadear. Sabía que si apartaba la vista, si dejaba de mirar, aunque fuera por un instante, lo que estuviera ahí podría moverse, podría acercarse. Pero la oscuridad se volvió más profunda, como si la luz de la lámpara ya no fuera suficiente. Se armó de valor y alargó la mano temblorosa hacia la lámpara de aceite. La agarró con fuerza y la alzó, girando el rostro lentamente hacia la ventana. Nada. Solo la noche oscura y el reflejo tembloroso de su propia figura en el cristal. Su mente la traicionaba, o tal vez no. Se obligó a respirar, a convencerse de que estaba cansada, que su mente estaba afectada por el miedo, por la incertidumbre, por todo lo que había pasado. Pero entonces un golpe sordo retumbó en la puerta.
Mariana dejó caer la lámpara sobre la mesa. El sonido no venía de afuera, venía de dentro de la casa. Un nuevo golpe, más fuerte, como si alguien o algo estuviera probando la madera, esperando. El sonido se repitió, esta vez más lento, más pesado. Se cubrió la boca con ambas manos, sintiendo su propio cuerpo temblar. No se atrevía a acercarse a la puerta. El silencio regresó. Por un momento pensó que todo había terminado, que lo que fuera que la acechaba se había desvanecido, hasta que escuchó algo peor, un susurro, justo del otro lado de la puerta, un sonido bajo, grave, imposible de entender, pero lleno de algo que le heló la sangre. No eran palabras, era una respiración, pesada, lenta, cercana. Se tapó los oídos tratando de ahogar el sonido, pero aún podía sentirlo, como si vibrara en su piel, como si la atravesara. El golpe final la hizo saltar. Algo arañó la madera, no con uñas, con algo más afilado. Un sonido largo, persistente, un rasguño que descendía desde la parte superior de la puerta hasta la base, con una lentitud enfermiza. Su mente gritaba que corriera, que se escondiera, que hiciera algo, pero su cuerpo no respondía. Los arañazos cesaron, silencio, y luego un susurro. Su nombre, dicho con una voz que no debía existir. Las lágrimas cayeron por su rostro. Se obligó a moverse, a retroceder, a alejarse lo más posible de la puerta. Se acurrucó en la esquina de la habitación, con los ojos fijos en la madera, esperando el siguiente sonido. Pero nada llegó. El amanecer la encontró ahí, aún temblando, aún esperando. Los primeros rayos del sol entraron tímidos por la ventana, proyectando líneas de luz sobre el suelo de madera. Mariana aún estaba en la esquina de la habitación, con la espalda pegada a la pared y los brazos rodeando sus piernas. No había dormido. No se había movido, solo había esperado, conteniendo la respiración cada vez que el viento hacía crujir la casa. Pero nada más ocurrió. El silencio de la madrugada fue reemplazado por el canto lejano de los gallos. El rancho comenzaba a despertar. Mariana se obligó a moverse. Sus huesos dolían, sus músculos estaban tensos y la piel fría. Sus manos temblaban cuando las apoyó en el suelo para levantarse. Sus ojos se dirigieron de inmediato a la puerta. Ahí estaban, las marcas. Arañazos profundos recorrían la madera desde la parte superior hasta la base, formando líneas irregulares, como si algo con garras hubiese intentado entrar. La piel de Mariana se erizó. No había sido un sueño. Las marcas eran reales. Un nudo se formó en su garganta mientras se acercaba con pasos lentos. Alargó la mano y rozó la superficie de la puerta. La madera estaba astillada, como si hubiese sido rasgada con una fuerza sobrehumana. Sintió el estómago revuelto. Si las marcas estaban ahí, entonces aquello también había estado ahí, justo al otro lado. Un golpe en la puerta la hizo saltar, pero esta vez fue un sonido humano. «Señorita Mariana», era la voz de Felipe. Se apresuró a abrir. La luz de la mañana la cegó por un instante y el rostro preocupado de Felipe apareció ante ella. «¿Está bien?» Bajé a verla en la madrugada y su puerta estaba cerrada. No respondió. Mariana lo miró sin saber qué decir. La puerta estaba cerrada, pero ella no la había cerrado con llave. Su cuerpo se tensó aún más. No podía contarle lo que había pasado. Ni siquiera estaba segura de cómo explicarlo. «No dormí bien», murmuró al final, desviando la mirada. Felipe pareció notarlo, pero no insistió. «Tenemos que hablar. Encontramos algo en el pueblo». Su corazón se aceleró. «¿Sobre Alejandro?» Felipe asintió. «Vístase y baje. Hay algo que debe ver». Mariana cerró la puerta tras él y se apoyó en la pared, respirando hondo. Sabía que tenía que salir, que tenía que averiguar qué había descubierto Felipe, pero una parte de ella no quería moverse. Miró de nuevo las marcas en la puerta. Aún podía escuchar aquel susurro. Aún sentía la presencia. Se estremeció, tomó su abrigo y salió de la habitación sin mirar atrás. El pasillo estaba vacío. El rancho parecía el mismo de siempre, pero algo le decía que desde aquella noche nada volvería a ser igual. Mariana bajó las escaleras con pasos tensos. Cada crujido de la madera bajo sus pies le recordaba los sonidos de la noche anterior. Aún sentía la piel helada, la opresión en el pecho, como si una sombra invisible siguiera pesando sobre ella. Felipe la esperaba en la sala junto a dos peones. Sus rostros eran serios, preocupados. Había algo diferente en el ambiente, algo más denso que el aire frío de la mañana. «Dígame qué encontraron», pidió Mariana sin rodeos. Felipe intercambió una mirada con los hombres antes de hablar. «Fui al pueblo al amanecer. Hablé con algunos conocidos, pregunté si alguien había visto a Alejandro la noche que desapareció». Se detuvo un instante. «¿Y qué dijeron?», insistió ella.
Felipe apretó los labios. Algunos recuerdan haberlo visto en la cantina. Dicen que estaba tranquilo, que habló con el comerciante como tenía previsto. Nada extraño. Mariana sintió un atisbo de alivio. Entonces alguien tuvo que haberlo seguido cuando salió. Felipe asintió, pero su expresión seguía tensa. Eso pensamos, hasta que hablamos con don Julián, el dueño de la cantina. Uno de los peones carraspeó y miró al suelo. ¿Qué pasó? La ansiedad en su voz era evidente. Felipe tomó aire. Don Julián dijo que Alejandro sí estuvo ahí, pero que nunca salió. El silencio en la habitación fue sepulcral. Mariana sintió que el aire le faltaba. «Eso es imposible», susurró. Felipe la miró con seriedad. «Lo sé, pero hay más». Sacó algo de su chaqueta y lo extendió hacia ella. Era un pañuelo, blanco con bordes bordados en azul, manchado de sangre. Mariana lo tomó con manos temblorosas, lo reconoció al instante. Era de Alejandro. Don Julián lo encontró en la bodega detrás de la cantina, entre unas cajas viejas. Nadie entra ahí desde hace meses. El mundo pareció tambalearse a su alrededor. «Eso no tiene sentido», susurró. Felipe bajó la voz. Don Julián dice que la bodega estaba cerrada con llave, que nadie pudo haber entrado. Pero cuando fue a revisar esta mañana, la puerta estaba abierta y esto estaba ahí. Los peones intercambiaron miradas nerviosas. «No hay sangre en el suelo, ni señales de pelea», continuó Felipe. «Solo ese pañuelo, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La imagen de la sombra en el bosque, del reflejo en su ventana, del susurro llamándola en la noche. Todo se mezclaba en su cabeza, formando un miedo que no podía ignorar. Alejandro no había salido del pueblo, pero su caballo sí había regresado. Alguien lo había llevado hasta la cantina. Alguien lo había hecho desaparecer. Y ahora alguien le estaba dejando rastros. ¿Pero para qué? Mariana apretó el pañuelo contra su pecho. Sentía que la respuesta estaba cada vez más cerca y tenía miedo de encontrarla. Mariana apretó el pañuelo entre sus dedos, sintiendo la tela húmeda y endurecida por la sangre seca. Su mente trabajaba rápido, intentando encajar las piezas de algo que no tenía sentido. Alejandro había estado en la cantina, pero nadie lo vio salir, y su caballo regresó solo. ¿Alguien más sabe esto?, preguntó con voz tensa. Felipe negó con la cabeza. «Solo nosotros. Don Julián nos pidió que no dijéramos nada hasta entender qué está pasando. La gente del pueblo se asusta fácil, y yo tampoco quiero causar pánico en el rancho». Mariana miró a los peones. Sus expresiones eran sombrías. Sabían que algo más grande estaba ocurriendo, algo que no podían explicar con palabras. «Necesito ver la bodega», dijo al fin. Felipe frunció el ceño. «No es buena idea. No me importa. Si ese pañuelo apareció ahí, quiero ver el lugar con mis propios ojos». Felipe suspiró y se frotó la cara con frustración. «Está bien, pero iremos armados». El viaje al pueblo fue silencioso. Los caballos avanzaban por el camino de tierra, levantando pequeñas nubes de polvo bajo sus cascos. Mariana sentía el pañuelo de Alejandro en su bolsillo como un recordatorio constante de que él había estado ahí, que de alguna forma había intentado dejar una pista. Cuando llegaron, la cantina estaba vacía. La mayoría de la gente aún estaba en sus casas, ocupándose de sus labores diarias. Don Julián los esperaba en la entrada, con los ojos hundidos y un cigarro casi consumido entre los labios. «Pasen rápido», murmuró, echando una mirada a la calle como si temiera ser visto. Los condujo a la parte trasera del establecimiento, donde una puerta de madera oscura se alzaba en la sombra del edificio. Tenía un candado nuevo, pero don Julián sacó la llave de su bolsillo y lo abrió con un chasquido metálico. «No entiendo cómo se abrió anoche», susurró, casi para sí mismo. Felipe encendió una lámpara y entraron. El olor a humedad y encierro los envolvió de inmediato. Cajas apiladas, barriles viejos, botellas cubiertas de polvo. Era un sitio descuidado, olvidado. Mariana avanzó lentamente, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. «Aquí estaba el pañuelo», dijo don Julián, señalando un rincón. Mariana se acercó. El suelo estaba cubierto de polvo, pero algo la hizo detenerse en seco. Huella. Solo una. Débil, casi borrada, pero ahí estaba. La marca de una bota en la tierra. Felipe la vio también y maldijo en voz baja. «Alguien estuvo aquí», susurró. Mariana sintió un escalofrío en la nuca. Miró a su alrededor, notando que las paredes de la bodega eran gruesas, sin ventanas. Si Alejandro había estado ahí, no había salido por su cuenta. De repente un sonido retumbó por el lugar. Un golpe. Desde la pared de atrás. Todos se quedaron congelados. El sonido se repitió. Algo, o alguien,
Estaba detrás de esa pared y estaba llamando. El golpe resonó de nuevo, esta vez más fuerte. Mariana sintió el corazón detenerse por un segundo antes de volver a latir con una fuerza brutal contra su pecho. Felipe y los peones sacaron sus armas de inmediato, mientras don Julián retrocedía con el rostro pálido. Nadie se movió, nadie respiró. El sonido no se repitió. Solo el silencio espeso, casi asfixiante, llenaba la bodega. Felipe fue el primero en reaccionar. Se acercó lentamente a la pared de donde había venido el ruido y pasó la mano sobre la madera. «Aquí hay algo», murmuró. Mariana se adelantó sin pensarlo. La pared parecía sólida, pero había una hendidura delgada en la madera, apenas visible, como si fuera una puerta oculta. Felipe miró a don Julián. «¿Qué hay detrás de esto?». El cantinero negó con la cabeza, aún temblando. «Nada, o eso creía. Nunca vi esa marca antes». Felipe apretó los labios y golpeó la madera con el puño. «Nada». Pero cuando apoyó el oído contra la pared, su expresión cambió. «Hay espacio detrás». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la columna. Felipe tomó su cuchillo y comenzó a raspar la hendidura. La madera vieja cedió con facilidad. En segundos, la abertura fue lo suficientemente ancha para meter los dedos y tirar. Con un crujido pesado, la pared secreta se abrió. Un túnel angosto se extendía más allá de la bodega, envuelto en sombras. El aire que salió de su interior era denso, húmedo, con un olor que hizo que Mariana sintiera náuseas. No era solo el encierro, era el olor de la muerte. Felipe encendió su lámpara y la alzó, iluminando la entrada del pasillo. El suelo estaba cubierto de tierra suelta, y en el polvo, Mariana se cubrió la boca. Huellas. Varias, algunas más recientes que otras, pero había algo peor. Entre las pisadas marcadas en el polvo había rastros de algo más, algo arrastrado. Felipe maldijo. Alguien usó esto recientemente. Los peones intercambiaron miradas nerviosas. Don Julián retrocedió otro paso, murmurando oraciones. Mariana sentía la piel helada. Si Alejandro había estado en la bodega, si su pañuelo había aparecido allí, entonces quizá lo habían llevado por ese túnel. O lo peor, quizá aún estaba ahí. Felipe ajustó el revólver en su cinturón y miró a Mariana con seriedad. «No podemos irnos sin saber a dónde lleva». Mariana tragó saliva, obligándose a mantenerse firme. «Voy con ustedes». Felipe no discutió, solo tomó aire y avanzó primero. Los demás lo siguieron, uno por uno, adentrándose en la oscuridad del túnel. La entrada a la bodega quedó atrás. La luz de la lámpara proyectaba sombras alargadas en las paredes de tierra. El silencio era sofocante. Y entonces, en la profundidad del pasillo, se escuchó algo, un gemido. Débil. Mariana sintió el alma salírsele del cuerpo. Era una voz, y la conocía. El gemido se arrastró por el túnel como un susurro en la oscuridad. Era débil, apagado, como si viniera de alguien al borde del agotamiento. Felipe levantó la lámpara más alto, intentando iluminar el camino. El pasillo de tierra se estrechaba a medida que avanzaban, con las paredes húmedas y el techo bajo, obligándolos a moverse con cautela. Mariana sintió un nudo en la garganta. Conocía esa voz. Era Alejandro. ¡Alejandro! Su voz se quebró en el eco del túnel. El silencio respondió primero. Luego otro gemido, más bajo, más cercano. Felipe le lanzó una mirada rápida. Sea lo que sea, alguien está ahí. Los peones se miraron con nerviosismo, pero ninguno se atrevió a retroceder. El aire se volvió más denso, más espeso. El grupo avanzó, con los pasos resonando en la tierra suelta. Mariana sentía cada latido de su corazón como un tambor en su pecho. Entonces vieron la puerta. Era de madera vieja, apenas sostenida por un par de bisagras oxidadas. Estaba entreabierta, y detrás de ella la luz de la lámpara apenas alcanzaba a iluminar la silueta de algo en el suelo. Felipe se adelantó y empujó la puerta con el cañón de su revólver. El sonido del crujido se perdió en el silencio. Y ahí, en la penumbra de la pequeña habitación excavada en la tierra, lo vieron, un cuerpo. Tendido sobre el suelo de tierra, encogido contra la pared, con la ropa sucia y desgarrada, la piel pálida y el cabello cubierto de polvo. Mariana corrió antes de que Felipe pudiera detenerla. Se arrodilló junto a la figura y sus manos temblorosas lo giraron con cuidado. Su aliento quedó atrapado en su garganta. Era él, Alejandro. Su rostro estaba pálido, con una barba descuidada y los labios resecos. Sus ojos, hundidos y cansados, parpadearon con dificultad al verla. Mariana. Su voz era apenas un susurro. Las lágrimas llenaron los ojos de ella. ¡Alejandro! Estoy aquí, estoy aquí. Felipe se agachó rápidamente para revisar su estado. Sigue respirando. Está muy débil, pero está vivo. Mariana tomó su rostro con cuidado. ¿Te encontré?
Los ojos de Alejandro se movieron con lentitud intentando enfocarla, pero había algo en su mirada que la hizo estremecer. No solo estaba débil, estaba aterrado. Su mano temblorosa se aferró a la muñeca de Mariana con una fuerza inesperada. Sus labios se separaron y con un hilo de voz pronunció unas palabras que le helaron la sangre. No estamos solos. Felipe se puso de pie de inmediato y levantó el revólver. Mariana sintió el frío recorrerle la espalda. Entonces lo escucharon. El sonido de algo moviéndose en la oscuridad del túnel, algo que no habían visto entrar, pero que siempre había estado ahí. El sonido en la oscuridad se arrastró por las paredes del túnel como un aliento frío. No era un simple eco, ni el movimiento de la tierra. Era algo más, algo que respiraba. Felipe reaccionó de inmediato, apuntando con el revólver hacia la entrada del pasillo. ¡Muéstrate! Su voz era firme, pero la tensión en sus manos delataba el temor que sentía. Los peones se movieron rápidamente, alineándose junto a la puerta con las armas listas, pero lo único que respondió fue el silencio. Mariana sintió el pulso desbocado en las sienes. Alejandro seguía aferrado a su muñeca, con los ojos muy abiertos, casi sin pestañear. No hablaba, apenas respiraba. Felipe dio un paso adelante y alzó la lámpara. El túnel estaba vacío. El pasillo se extendía en la penumbra, sin rastro de nada o de nadie, pero la sensación seguía ahí. Esa presencia invisible, densa, pegajosa. Algo estaba observándolos. Felipe bajó la voz. «Tenemos que sacarlo de aquí». Mariana asintió, sintiendo el temblor en su propio cuerpo. Uno de los peones ayudó a levantar a Alejandro, que apenas podía sostenerse en pie. «Despacio», susurró Mariana, sosteniéndolo del brazo. Alejandro temblaba, su respiración era entrecortada. Intentó hablar, pero su voz se quebró. «No, no se detengan», susurró con los ojos llenos de un terror indescriptible. Felipe asintió. «Vámonos ya». Salieron de la habitación con pasos rápidos, sintiendo la presión en el aire aumentar a su alrededor. Mariana miró hacia atrás solo una vez, y lo vio. No un cuerpo, no una silueta definida. Solo un vacío más oscuro que la misma oscuridad. Una sombra inmóvil sin forma, pero que parecía vibrar como si respirara. No tenía ojos, pero ella supo que la miraba. Su estómago se revolvió. El miedo la paralizó por un segundo. Entonces la sombra se movió. No caminó, no corrió. Simplemente se deslizó hacia ellos. ¡Corran!, gritó con todas sus fuerzas. Felipe no dudó. Agarró a Alejandro con fuerza y lo empujó hacia adelante, mientras los demás salían apresurados. Los pasos retumbaron en el túnel. El aire se volvió más pesado. Mariana podía sentirlo detrás de ella. Algo la seguía. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba. La luz de la lámpara parpadeaba con violencia. El sonido en la oscuridad aumentó. No era un rugido. No era un grito. Era un murmullo. Susurros sin palabras, miles de voces sin dueño, todas llamándola. Sus piernas ardían, pero no se detuvo. Vio la salida al final del túnel. Felipe y los peones ya habían salido. Alejandro apenas pudo cruzar la puerta antes de caer de rodillas, jadeando. Mariana fue la última en llegar, y justo cuando iba a salir sintió algo rozar su espalda. Un aliento frío, una presencia pegada a su piel, algo que susurró su nombre. Con un grito ahogado, cruzó la puerta y la cerró de golpe. El túnel quedó en silencio, pero la sensación en su pecho le decía que lo que fuera que había estado allí no había terminado con ellos. Mariana cerró la puerta del túnel con un golpe seco y se tambaleó hacia atrás, con la respiración agitada. Sus manos temblaban y el sudor frío le cubría la frente. Felipe y los peones la observaban, aún con la adrenalina corriendo por sus cuerpos. Nadie dijo nada. Todos sentían lo mismo. Algo había quedado detrás de esa puerta, algo que no debía existir. Alejandro estaba en el suelo, apoyado contra la pared jadeando. Sus ojos seguían abiertos, pero parecía ausente, como si aún estuviera atrapado en la oscuridad de ese túnel. Mariana se arrodilló a su lado y tomó su rostro entre las manos. «Alejandro, mírame». Él parpadeó lentamente y su mirada vagó hasta ella. «Nos fuimos», murmuró, su voz ronca. «¿De verdad? ¿Nos fuimos?» Mariana sintió un nudo en la garganta. «Sí, estamos fuera», pero ni ella misma estaba segura de esas palabras. Felipe se acercó y se agachó junto a ellos. «Tenemos que sacarlo de aquí. Necesita descansar», Mariana asintió. Con cuidado, ayudaron a Alejandro a ponerse de pie. Su cuerpo estaba débil. Su peso casi se desmoronaba sobre ellos, pero lograron sacarlo de la cantina sin problemas. El sol afuera les golpeó la piel como un fuego distante. Después de la oscuridad del túnel, la luz del día parecía irreal. «Los caballos están listos», dijo uno de los peones, sosteniendo las riendas de los animales. Felipe ayudó a subir a Alejandro a uno de ellos.
Mariana montó rápidamente y tomó las riendas con firmeza. «De vuelta al rancho», ordenó Felipe. El grupo partió sin mirar atrás. El camino fue tenso, nadie habló. La sombra de lo que habían dejado en la bodega parecía seguirlos, incluso bajo el sol de la mañana. Alejandro apenas se sostenía. Mariana lo veía de reojo, notando cómo su cuerpo se balanceaba débilmente con el movimiento del caballo. No podía evitar preguntarse cuánto tiempo había estado en ese túnel. ¿Qué había vivido ahí dentro? O peor aún, ¿qué lo había estado observando en la oscuridad? Cuando llegaron al rancho, los peones ayudaron a bajarlo del caballo. Mariana lo tomó del brazo y lo guió dentro de la casa. «Necesita agua y descanso», dijo Felipe, siguiéndolos. «Y usted también». Mariana asintió, pero su mente seguía reviviendo cada detalle de lo que había ocurrido. Alejandro se dejó caer sobre la cama sin fuerzas. Mariana se sentó a su lado, sosteniendo su mano. Él entreabrió los labios y susurró algo. Su voz era tan baja que apenas lo escuchó. No terminó, Mariana se inclinó más cerca. «¿Qué dijiste?» Alejandro tragó saliva, su rostro aún cubierto de sudor. «No terminó», repitió con los ojos vidriosos. «No me dejaron ir». Su agarre en la mano de Mariana se tensó. «Solo me dejaron salir para traerte a ti». El frío recorrió su espalda. Mariana sintió que su sangre se congelaba, y en ese instante las luces de la habitación parpadearon. Las luces titilaron con un zumbido bajo, intermitente, como si algo invisible se deslizara entre las paredes y absorbiera la energía del ambiente. Mariana se quedó inmóvil. Sus dedos aún apretaban la mano de Alejandro, sintiendo la tensión en su piel fría. «¿Qué quieres decir con eso?» Su voz apenas salió en un susurro. Alejandro cerró los ojos con fuerza, como si el simple hecho de recordar le causara dolor. «Ellos no me dejaron ir». Su respiración era irregular, cortada por temblores involuntarios. «¿Quiénes?» Mariana se inclinó hacia él, tratando de no dejarse llevar por el pánico que se acumulaba en su pecho. Los labios de Alejandro se separaron lentamente. Las sombras... El aire en la habitación se sintió denso, pesado, como si la temperatura hubiera descendido de golpe. Felipe, que había permanecido en la puerta observando en silencio, dio un paso adelante. «Alejandro, ¿qué viste en ese túnel?» Alejandro abrió los ojos y su mirada vacía pareció atravesar a Mariana. «No hay salida», susurró. «Solo me dejaron ir porque quieren algo más». La presión en el pecho de Mariana se hizo insoportable. «¿Qué quieren?» Alejandro la miró con una expresión indescriptible. «A ti». El mundo pareció detenerse. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, impregnadas en la habitación como un veneno invisible. Felipe frunció el ceño y se acercó más. «Estás delirando, hermano. Necesitas descansar». Pero Alejandro negó con la cabeza, con un movimiento lento, casi mecánico. «Ellos están aquí». En ese momento, la lámpara sobre la mesa de noche parpadeó con violencia y se apagó de golpe. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El silencio era absoluto. Alejandro apretó su mano con una fuerza repentina, su piel helada contra la suya. «No los mires». Mariana tragó saliva. «¿Qué?» Alejandro respiró con dificultad. «Si los ves, te llevan». Las palabras se hundieron en su mente como garras. Felipe se tensó y sacó su revólver por instinto, mirando alrededor de la habitación. El aire se sentía diferente. Mariana no quería girarse, no quería ver, pero lo sintió. Una presencia. En la esquina más oscura del cuarto, justo donde la luz no llegaba, algo estaba ahí, algo que no debía estar. Su piel se erizó. Alejandro tembló. «No los mires», repitió con la voz quebrada. «No los mires». Mariana apretó los ojos con fuerza. Felipe apuntó el arma hacia la esquina y dio un paso al frente. «¿Quién está ahí?» La sombra pareció moverse, pero no como un cuerpo físico. Era más como si la oscuridad misma estuviera respirando. Un murmullo rompió el silencio, susurros, voces que no pertenecían a este mundo. Y entonces, sin previo aviso, la ventana se abrió de golpe con un estruendo, dejando entrar un viento helado que apagó todas las luces. La oscuridad los envolvió. El viento irrumpió en la habitación como una ráfaga helada, haciendo temblar las paredes y sacudiendo las cortinas con una violencia antinatural. La lámpara cayó al suelo con un estrépito seco, y la penumbra se apoderó de todo. Mariana sintió el frío abrazarle la piel. Un vacío oscuro la rodeó, robándole el aire de los pulmones. Alejandro jadeó y apretó su mano con fuerza. «No los mires». Su voz se desvaneció en el viento. Felipe maldijo por lo bajo, sosteniendo su revólver con fuerza. «Mariana, aléjate de la ventana». Pero
Ella no podía moverse, algo estaba en la habitación con ellos. Lo sentía. Era una presión invisible, una presencia que no se veía pero que se filtraba en el aire oprimiéndole el pecho. Entonces, escuchó el sonido. No era el viento, no eran los muebles temblando. Era algo más cercano, una respiración, lenta, profunda. Detrás de ella, Mariana cerró los ojos con fuerza, sintiendo su corazón martillándole las costillas. Alejandro sollozó. No mires. Pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Giró la cabeza solo un poco, y lo vio. No tenía forma definida. Era una sombra más oscura que la oscuridad misma, flotando en la esquina del cuarto. Su silueta temblaba, vibraba, como si estuviera hecha de algo que su mente no podía comprender. Pero lo peor eran los ojos. No brillaban, no tenían color. Solo eran vacíos profundos, dos pozos de negrura absoluta que la miraban, directamente. La habitación pareció inclinarse, un mareo brutal se apoderó de ella. Las voces en su cabeza se multiplicaron, susurros en un idioma que no entendía. Alejandro tembló más fuerte. «No los mires». Mariana intentó apartar la vista, pero ya era tarde. Algo la jaló con fuerza. Un tirón helado la sacudió desde dentro, pues como si su propia alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Sintió que se caía, aunque sus pies seguían en el suelo. Todo giró. El aire desapareció. Su visión se nubló. Y entonces, un disparo retumbó en la habitación. Felipe había disparado su revólver. El estruendo la sacudió de golpe, devolviéndola a la realidad. La sombra desapareció. El viento se detuvo. Las cortinas cayeron pesadamente. La habitación quedó en silencio. Felipe jadeaba, con el arma aún levantada. «¿Qué diablos fue eso?», susurró con los ojos inyectados en miedo. Alejandro seguía temblando. Mariana sintió la garganta cerrada. No podía hablar, no podía respirar, pero supo que algo había cambiado. No estaban a salvo. No lo estarían nunca más. El olor a pólvora aún flotaba en el aire cuando el eco del disparo se disipó por completo. La sombra ya no estaba, pero la sensación de su presencia seguía adherida a la piel de Mariana, como si la oscuridad aún la envolviera aunque la habitación estuviera despejada. Felipe bajó lentamente el revólver, pero su mirada no se apartó de la esquina vacía. Sus labios estaban apretados en una línea dura, su respiración era pesada. Alejandro, aún temblando, cerró los ojos con fuerza y dejó caer la cabeza sobre la almohada. Su piel estaba pálida, casi cenicienta. Mariana lo miró, con el estómago revuelto. «Alejandro», susurró, tocando su mejilla. Él no respondió. Su cuerpo estaba helado. Mariana sintió un escalofrío profundo y buscó su pulso. Era débil, demasiado débil. «Necesitamos traer a alguien», exclamó, girándose hacia Felipe. El capataz asintió con rapidez. «Buscaré a la curandera del pueblo». Salió de la habitación sin esperar respuesta. Uno de los peones lo siguió. Mariana se quedó junto a Alejandro sujetando su mano, intentando ignorar el temblor en su propio cuerpo. La casa estaba en completo silencio. El viento ya no soplaba. Las sombras no se movían. Pero algo dentro de ella le decía que esto no había terminado. Alejandro abrió los ojos de golpe. Mariana se sobresaltó. Su mirada estaba perdida, fija en el techo, como si viera algo que ella no podía ver. Alejandro, sus labios se separaron. Su voz salió quebrada. «Está dentro». El miedo la atrapó como un puño invisible. «¿Qué dices?». Alejandro parpadeó lentamente, como si luchara por mantenerse consciente. «No se ha ido», susurró. «Está dentro». Mariana sintió su estómago revolverse. ¿Dentro de qué? Alejandro giró su rostro hacia ella con esfuerzo casi inhumano, y entonces lo vio. Algo en sus ojos no era normal. El negro de sus pupilas era demasiado profundo, demasiado oscuro, como si no hubiera fondo, como si algo más lo estuviera mirando a través de ellos. Mariana sintió el aire abandonar sus pulmones. Alejandro, su agarre en su mano se intensificó. «No, dejes, que me lleven». Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Alejandro sollozó, su cuerpo convulsionó levemente. «No quiero regresar». Mariana no podía moverse. Solo podía mirar el vacío que se formaba en sus ojos, y entonces la lámpara de la mesa de noche parpadeó. Una ráfaga helada recorrió la habitación, y la voz de Alejandro se quebró en un último susurro antes de desvanecerse en la inconsciencia. «¿Ya vienen?». El cuerpo de Alejandro se desplomó contra la cama como si algo le hubiera drenado la vida de golpe. Su piel estaba helada, su respiración superficial. Mariana lo sacudió con desesperación. «Alejandro, despierta». Pero no hubo respuesta. El eco de sus últimas palabras aún flotaba en la habitación, impregnando el aire con una sensación de inminente peligro. «Ya vienen». La piel de Mariana se erizó. El viento afuera comenzó a soplar de nuevo.
arrastrando un murmullo sutil a través de la ventana entreabierta. No era el sonido natural de la brisa moviendo los árboles, era algo más. Un susurro, voces que no pertenecían a este mundo. Mariana se giró lentamente hacia la ventana. El paisaje del rancho seguía igual. El cielo aún tenía el resplandor opaco del amanecer y el campo se extendía en la distancia, inmóvil. Pero había algo en la línea del horizonte. Algo que no estaba antes. Una figura. Lejana, inmóvil, observando. Mariana sintió el aire helado en su garganta. No podía ver detalles, solo una silueta oscura recortada contra el amanecer, como si la sombra misma del túnel se hubiera materializado en la distancia. Parpadeó. La figura ya no estaba. El estómago se le revolvió. Un golpe en la puerta la hizo saltar. Felipe entró apresurado, seguido de la curandera del pueblo, una mujer mayor de rostro curtido y mirada afilada. «¿Cómo está?», preguntó, acercándose de inmediato a la cama. Mariana se apartó con un nudo en la garganta. Se desmayó. Se desmayó, dijo que algo está dentro de él. La curandera no reaccionó de inmediato, se inclinó sobre Alejandro y le tocó la frente. Frunció el ceño. «Está demasiado frío», tomó su muñeca, sintiendo su pulso. «Sigue aquí, pero apenas». Felipe cruzó los brazos, inquieto. «¿Qué significa eso?». La curandera levantó la vista, su expresión severa. «Algo lo está llamando». Mariana sintió que el suelo se le desmoronaba bajo los pies. «No, no pueden llevárselo». La mujer la miró con gravedad. «No es tan simple. Si estuvo en ese lugar por tanto tiempo, no lo dejaron ir así como así». Felipe tensó la mandíbula. «¿Y qué hacemos?». La curandera deslizó la mano por el pecho de Alejandro, justo sobre su corazón. «No sé si todavía está con ustedes, o si ya es parte de algo más». Mariana sintió el aire enrarecerse a su alrededor. Alejandro se removió en la cama, como si en su inconsciencia pudiera escuchar sus palabras. La curandera cerró los ojos, susurrando algo en voz baja, palabras que Mariana no entendió. Entonces Alejandro jadeó. Un sonido seco, ahogado. Su espalda se arqueó levemente y por un instante su boca se abrió como si intentara gritar, pero no salió sonido alguno. La curandera apartó la mano con brusquedad. «No está solo». El silencio cayó sobre la habitación como un manto de plomo. Felipe apretó los puños. «¿Qué significa eso?». La curandera miró a Mariana. «Él no volvió solo». Mariana sintió un escalofrío profundo. No tuvo que preguntar qué quería decir. Ya lo sabía. Mariana sintió que el aire en la habitación se volvía más pesado, más espeso. Su mirada permaneció fija en el rostro de Alejandro, esperando algún signo de vida, alguna prueba de que seguía siendo él. Pero lo que vio le heló la sangre. Su piel parecía más pálida que antes, sus labios ligeramente entreabiertos, como si estuviera atrapado entre el sueño y la vigilia. No se movía, pero su pecho subía y bajaba con respiraciones irregulares. Felipe tensó la mandíbula. «Explíquese», dijo a la curandera, su voz firme pero baja. La mujer apartó la vista de Alejandro y miró a Mariana. «Cuando alguien regresa de un lugar así, nunca lo hace solo». Mariana tragó saliva con dificultad. «¿Está diciendo que algo vino con él?». La curandera asintió lentamente. «Las sombras no lo dejaron escapar por compasión. Lo trajeron de vuelta porque quieren algo más». El silencio cayó como un peso insoportable en la habitación. Felipe soltó un suspiro pesado y se pasó una mano por el rostro. «¿Qué podemos hacer?». La curandera miró nuevamente a Alejandro, luego a la habitación en sí. «Primero debemos saber si todavía es él o si ya no está aquí». Mariana sintió que el estómago se le revolvía. «¿Cómo hacemos eso?». La mujer sacó de su bolso un pequeño frasco con un líquido oscuro. Mariana no pudo identificar el olor, pero era fuerte, penetrante. «Esto nos dirá la verdad». Tomó un paño limpio, vertió un poco del líquido en él y se lo entregó a Mariana. «Ponlo en su frente». Mariana miró el paño húmedo en su mano. Se sentía tibio, casi caliente. «Si sigue aquí, reaccionará como cualquier persona», dijo la curandera con voz baja. «Pero si algo más lo ocupa, lo sabremos». El corazón de Mariana latía con fuerza en su pecho. Sus manos temblaban. Respiró hondo y acercó el paño a la frente de Alejandro. Lo presionó con suavidad. El contacto fue inmediato. El cuerpo de Alejandro se tensó con una violencia repentina. Sus ojos se abrieron de golpe, pero no eran sus ojos. El negro absoluto cubría todo el iris, reflejando una oscuridad imposible, sin brillo, sin fondo. Mariana sintió el pánico paralizarla. Alejandro no se movía, pero su boca se separó lentamente, dejando escapar un sonido gutural profundo que no pertenecía a ningún ser humano. Felipe desenfundó su revólver de inmediato. La curandera no se inmutó. «Déjenlo»,
El sonido de Alejandro se convirtió en un murmullo bajo, palabras que no entendían, frases que no parecían tener sentido. Pero luego, en medio del susurro incomprensible, una palabra emergió con claridad. El nombre de Mariana. Su cuerpo se estremeció. «Mariana», susurró Alejandro, pero la voz no era la suya, era más profunda, más antigua, más vacía. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas. «Alejandro», pero él solo la miró fijamente, y entonces sonrió. Un gesto leve, lento, frío. Mariana sintió el miedo apoderarse de cada fibra de su ser. La curandera apretó la mandíbula. «No está solo». Felipe apuntó su arma. «Entonces dígame, ¿qué demonios debemos hacer?» La curandera cerró los ojos un instante y tomó aire. Cuando volvió a abrirlos, su mirada era más grave que nunca. «Debemos separarlo de lo que lo está poseyendo, antes de que lo consuma por completo». El aire en la habitación se volvió más denso, más pesado, como si una fuerza invisible se aferrara a cada rincón, observándolos, esperando. Mariana no podía apartar la mirada de Alejandro. La sonrisa que se había dibujado en su rostro no era suya. No era la de un hombre que había regresado de la muerte. Era la de algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Felipe mantuvo el arma en alto, su dedo tembloroso sobre el gatillo. «Díganos qué hacer». Su voz era firme, pero había una sombra de temor en ella. La curandera se acercó a la cama, sus ojos oscuros fijos en Alejandro. «Él aún está aquí, pero su alma está atrapada». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Atrapada dónde?» La mujer no apartó la vista de Alejandro, entre este mundo y el otro. Las palabras se hundieron en la mente de Mariana como un golpe. Alejandro parpadeó lentamente, aún con aquella sonrisa extraña. «No podrán», susurró, su voz mezclándose con algo más, un eco imposible que retumbó en las paredes. Mariana sintió un nudo en la garganta. «Alejandro, por favor». Pero él no la miraba como antes. Su expresión ya no era de miedo, era de algo más profundo, desprecio. La curandera sacó de su bolsa un pequeño cuenco de barro y vertió dentro un polvo oscuro. Luego encendió una cerilla y la dejó caer en su interior. El humo comenzó a elevarse, un aroma amargo llenó la habitación. Alejandro se estremeció, su cuerpo se tensó como si algo invisible tirara de él. La sonrisa desapareció. Su expresión se torció en una mueca de dolor. Felipe observó todo con el arma en alto. «¿Está funcionando?» La curandera no respondió. Los labios de Alejandro se separaron lentamente. Su respiración se volvió más profunda, y luego, sin previo aviso, soltó un grito. No un grito humano, un sonido inhumano, retorcido, lleno de una angustia imposible de describir. El aire en la habitación tembló, las paredes parecieron estremecerse. Mariana se llevó las manos a los oídos, pero el sonido se filtraba en su cabeza, penetrando hasta su alma. Alejandro arqueó la espalda en la cama, su cuerpo convulsionando. «¡Sosténganlo!», ordenó la curandera. Felipe y Mariana corrieron a sujetarlo, pero su cuerpo temblaba con una fuerza sobrehumana. Los ojos de Alejandro se volvieron completamente negros. «¡No!», gruñó, pero la voz que salió de su garganta no era la suya. Era más profunda, más antigua. «No nos pueden sacar». Felipe apretó los dientes y lo sujetó con más fuerza. «Lo haremos, maldita sea». La curandera comenzó a susurrar palabras en un idioma desconocido, su voz resonando como un eco en la habitación. El humo del cuenco se intensificó. Alejandro soltó otro grito desgarrador. Y entonces, algo cambió. Las sombras en la habitación comenzaron a moverse por sí solas, como si estuvieran vivas, como si algo más estuviera despertando. Las sombras se retorcían en las paredes, moviéndose con vida propia. No eran figuras definidas, sino manchas oscuras que vibraban, alargándose y encogiéndose como si respiraran. Mariana sintió el frío recorrerle los huesos. Su corazón latía con una fuerza brutal contra su pecho. Felipe seguía sujetando a Alejandro con todas sus fuerzas, pero su cuerpo se convulsionaba con una violencia imposible. Su piel estaba helada y de su boca solo salían gruñidos entrecortados. «Sigue, mujer», gritó Felipe a la curandera. Ella no se detuvo. Su voz se hizo más fuerte, sus palabras desconocidas resonaron en la habitación como un canto antiguo, uno que parecía retumbar dentro de las paredes, dentro de Mariana misma. El humo del cuenco se volvió más denso. Alejandro dejó de moverse por un instante, sus labios se separaron lentamente. «No pueden sacarnos», dijo, con una voz que no era la suya. Mariana sintió la presión en su pecho intensificarse. «Él no es tuyo», gritó, con la desesperación rasgándole la garganta. Los ojos negros de Alejandro la observaron,
y entonces la sombra en la pared detrás de él se separó. Mariana se quedó sin aire. No tenía forma humana. Era alta, delgada, su cuerpo fluctuaba como humo atrapado en un espacio demasiado pequeño. No tenía rostro, pero su presencia lo decía todo. No era algo vivo. Era algo que no pertenecía a este mundo. La lámpara en la mesa de noche parpadeó con violencia. La sombra se inclinó lentamente hacia Alejandro. «Nos lo llevamos», susurró la voz de Alejandro. El sonido no salió de su boca, sino de todas partes. Las sombras en las paredes se estiraron, avanzando, rodeándolos. Felipe maldijo y levantó el revólver. «No», gritó la curandera, «si disparas, solo lo fortalecerás». Felipe apretó los dientes, pero bajó el arma. Mariana, con el miedo trepándole la piel, se acercó más a Alejandro y sostuvo su rostro con ambas manos. «Escúchame, lucha». Alejandro parpadeó. Por un instante, solo un instante, su expresión cambió. Sus labios temblaron, y en medio de todo ese horror, su voz real emergió. «Mari, Ana». Las sombras se agitaron con furia. La curandera arrojó algo más al cuenco. Un chispazo estalló en el aire y el humo llenó la habitación con un aroma a hierbas quemadas. Alejandro se arqueó con un grito desgarrador. La sombra detrás de él se retorció, como si algo la arrancara de su huésped. Los peones que estaban afuera golpearon la puerta. «¿Todo está bien ahí adentro?» Pero Mariana no pudo responder. Alejandro abrió la boca en un grito mudo, su espalda convulsionando sobre la cama. La sombra se dobló sobre sí misma, y entonces se desvaneció. Las luces parpadearon una última vez, y la habitación quedó en completo silencio. Mariana no se movió. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se rompería. Felipe, con la respiración entrecortada, miró a la curandera. ¿Se fue? La mujer no respondió de inmediato. Miró a Alejandro, que ahora estaba inmóvil, su pecho subiendo y bajando lentamente. Finalmente exhaló con cansancio. Por ahora, el aire en la habitación seguía siendo pesado, como si la sombra aún dejara un rastro invisible de su presencia. Mariana no podía apartar los ojos de Alejandro, que ahora respiraba con más calma, pero su piel seguía fría, demasiado pálida. Felipe bajó el revólver con cautela, sin dejar de observar los rincones oscuros de la habitación, como si en cualquier momento algo pudiera regresar. La curandera se enderezó lentamente, su rostro marcado por el agotamiento. Por ahora está libre, pero la puerta sigue abierta. Mariana sintió el peso de esas palabras como un golpe en el pecho. ¿Qué significa eso? La mujer la miró con seriedad. Lo trajeron de vuelta para algo. No lo van a dejar ir tan fácil. Felipe frunció el ceño. Pero sacamos a esa cosa. La curandera negó con la cabeza. Lo echamos, por ahora. Pero si él sigue débil, si lo siguen llamando, volverá. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alejandro se removió en la cama, su cuerpo aún sin fuerzas. Sus labios se separaron levemente y en un susurro casi inaudible dijo: «No ha terminado». Mariana sintió que su corazón se detenía por un segundo. «¿De qué hablas?» Alejandro parpadeó lentamente, sus ojos ahora volviendo a ser los suyos, pero llenos de un miedo profundo. «Ellos siguen aquí». La curandera apretó los labios y sacó de su bolso un pequeño saquito de tela. Lo abrió y sacó un puñado de hojas secas que esparció alrededor de la cama. «Necesitamos protegerlo». Felipe cruzó los brazos, aún con el ceño fruncido. «¿Cómo?» La curandera levantó la vista. «Debemos cerrar la puerta por completo». Mariana tragó saliva. «¿Cómo lo hacemos?» La mujer echó una mirada a Alejandro, luego a Mariana. «Él necesita recordar todo lo que pasó». Felipe chasqueó la lengua. «Después de todo lo que ha sufrido, no es opcional», respondió la curandera. «Mientras no recuerde, no podemos romper el vínculo». Mariana miró a Alejandro, aún débil, sobre la cama. «¿Estás listo para eso?» Alejandro no respondió de inmediato. Su mirada vagó por el techo, luego hacia Mariana. Finalmente asintió. La curandera tomó asiento junto a la cama y sacó otro frasco de su bolso. Esta vez contenía un líquido espeso, oscuro, con un olor fuerte. «Bebe esto». Alejandro la miró con cautela, pero Mariana le sostuvo la mano con suavidad. «Confía en ella». Él asintió con esfuerzo y tomó el frasco con manos temblorosas. Llevó el líquido a sus labios y bebió. Apenas lo tragó, su cuerpo se tensó, su respiración se agitó, y de repente sus ojos se abrieron desmesuradamente. «¡Alejandro!». Mariana intentó sujetarlo, pero su cuerpo convulsionó con violencia. La curandera no se inmutó. «Está recordando». El cuerpo de Alejandro se arqueó, y entonces con una voz quebrada dijo: «Los vi lo que quieren». Mariana sintió que su sangre se helaba. Felipe se acercó de inmediato. «¿Qué viste?». Alejandro parpadeó, y cuando habló de nuevo su voz apenas fue un susurro. «¿No me querían a mí?».
Su mirada se clavó en Mariana. Te querían a ti. Las palabras de Alejandro golpearon a Mariana como una bofetada helada. Te querían a ti. El silencio se hizo insoportable en la habitación. Solo se escuchaba la respiración agitada de Alejandro y el zumbido de la lámpara de aceite que aún oscilaba levemente en la mesa. Felipe se tensó de inmediato. ¿Qué estás diciendo? Alejandro cerró los ojos con fuerza y dejó escapar un jadeo, como si hablar le costara un esfuerzo sobrehumano. Cuando estaba ahí, en la oscuridad, su voz era temblorosa. Me susurraban, me mostraban cosas. Mariana sintió la piel erizarse. ¿Qué cosas? Los ojos de Alejandro se abrieron lentamente. Ya no eran completamente negros, pero el miedo seguía latente en ellos. No me tomaron por accidente, susurró. Se pasó una mano temblorosa por la cara, como si intentara borrar los recuerdos que lo atormentaban. Me usaron. Querían que volviera para llevarte a ti. La curandera asintió con gravedad. Lo trajeron de vuelta como un vínculo. Felipe golpeó la pared con rabia. Entonces todo esto fue una trampa. Alejandro respiró hondo. Lo vi cuando me dejaron salir. No querían que me escapara, querían que regresara al rancho. Mariana sintió que las piernas le fallaban. ¿Por qué yo? Alejandro la miró con desesperación. No lo sé, pero sus voces todas decían tu nombre. Un escalofrío le recorrió la espalda. Felipe miró a la curandera. ¿Se pueden romper esos lazos? La mujer tomó aire, pensativa. Sí, pero no es fácil. Algo en ella los atrae, algo que la conecta con ellos. Mariana sintió su garganta cerrarse. No he hecho nada. No tienes que haberlo hecho, susurró la curandera. A veces solo basta con estar en el lugar equivocado o ser la persona equivocada para ellos. Alejandro tomó la mano de Mariana con fuerza. No podemos dejar que te lleven. Ella sintió el temblor en su piel. Felipe exhaló con frustración. ¿Qué hacemos ahora? La curandera sacó otro saquito de tela de su bolso y lo dejó sobre la mesa. Protegerla. Pero eso no será suficiente. Mariana tragó saliva. Dime qué tengo que hacer. La curandera la miró fijamente. Ellos la quieren, pero no pueden tomar lo que no se les da. Felipe frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Que aún no la tienen completamente. Algo los retiene. Alejandro cerró los ojos. Ese algo soy yo. Todos lo miraron. Ellos querían que yo la trajera, pero no lo he hecho. El aire en la habitación se volvió más frío. La curandera sintió con lentitud. Entonces hay que asegurarnos de que no puedan usar a ninguno de los dos. El miedo en Mariana se convirtió en determinación. Dime cómo. La curandera tomó su mano y la apretó con fuerza. Vamos a cerrar el vínculo. Pero si fallamos, ellos no se detendrán. Felipe apretó el revólver con más fuerza. Entonces más nos vale no fallar. La habitación se sentía más pequeña, más cerrada, como si las paredes se hubieran acercado sin que nadie lo notara. Mariana aún tenía la mano de Alejandro entre las suyas, sintiendo el temblor en su piel fría. La curandera comenzó a preparar algo en la mesa de noche. Sacó varias hojas secas, un cuenco con agua oscura y un puñado de tierra. Su rostro estaba marcado por la gravedad de lo que estaba por hacer. El vínculo se cierra de dos maneras, dijo sin levantar la vista, con un sacrificio o con un intercambio. Felipe, que aún tenía el revólver en mano, gruñó. Dígame que hay otra opción, la curandera suspiró. El sacrificio significaría que alguien debe quedarse en su lugar. El estómago de Mariana se revolvió. ¿Y el intercambio? La mujer levantó la mirada y la observó con detenimiento. Si lo hacemos bien, podríamos engañarlos. Cortar el lazo antes de que ellos se den cuenta. Pero para eso, necesitamos que Alejandro rechace el vínculo por completo. Alejandro se tensó. ¿Y si no puedo? La curandera no titubeó. Entonces vendrán por ella. El silencio cayó como un peso insoportable. Mariana sintió la mirada de todos sobre ella, pero lo único que hizo fue apretar más fuerte la mano de Alejandro. Voy a ayudarte a hacerlo. Él la miró con un destello de miedo en sus ojos. La curandera comenzó a verter el agua oscura sobre la tierra en el cuenco. El líquido burbujeó ligeramente como si algo dentro reaccionara al contacto. Bebe esto, dijo, extendiéndoselo a Alejandro. Él tomó el cuenco con manos temblorosas y lo observó con cautela. ¿Qué es? Un llamado al recuerdo, respondió la curandera. Te mostrará el momento exacto en que ellos te atraparon y te enseñará cómo liberarte. Alejandro tragó saliva y miró a Mariana. Ella le sonrió con suavidad, aunque por dentro sentía que su mundo se tambaleaba. Estoy contigo. Alejandro asintió y llevó el cuenco a sus labios. El líquido entró en su boca y al instante su cuerpo se tensó. Su respiración se aceleró. Su cabeza se echó hacia atrás.
Y entonces sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Sus ojos, abiertos de par en par, no parecían ver la habitación, parecían ver algo más. Mariana sintió el pánico treparle por la garganta. «¿Está bien?», la curandera no respondió. Alejandro empezó a murmurar, palabras inconexas, lugares que no conocían. Oscuro, las voces, la tierra. Su cuerpo convulsionó. Felipe dio un paso adelante. «Deténgalo», pero la curandera levantó una mano. «No lo toquen». Mariana apenas podía respirar. «¿Qué está viendo?». La curandera entrecerró los ojos. El momento en que lo atraparon. Alejandro apretó la mandíbula con fuerza y entonces, con un grito ahogado, murmuró: «No fui yo». Mariana sintió que la sangre se le helaba. «¿Qué?». Alejandro respiró entrecortado y con los ojos desorbitados repitió: «No fui yo a quien tomaron primero». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Mariana. Felipe frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». Alejandro apretó los dientes, su cuerpo aún convulsionando. «Antes de mí». Sus ojos se clavaron en Mariana. Ya habían tomado a alguien más. El silencio se volvió sofocante. La curandera cerró los ojos un instante, como si algo finalmente encajara en su mente. Mariana sintió un escalofrío subirle por la nuca. «¿A quién?». Su voz apenas fue un susurro. Alejandro tragó saliva con dificultad. Cuando habló de nuevo, su voz estaba quebrada. «A alguien del rancho». El estómago de Mariana se revolvió. Felipe palideció. «¿Quién?». Alejandro abrió la boca, pero entonces el viento rugió contra la casa. Las sombras volvieron a moverse en las paredes, y la respuesta quedó ahogada en la oscuridad. El viento golpeó la casa con una fuerza imposible, sacudiendo puertas y ventanas como si algo intentara abrirse paso desde el exterior. La lámpara parpadeó violentamente y luego se apagó por completo, sumiendo la habitación en una penumbra que parecía viva. Mariana sintió el frío colarse en su piel, como si una presencia invisible la envolviera. Alejandro jadeó, su cuerpo aún rígido, atrapado en el trance del brebaje que le habían dado. Sus labios se movieron sin emitir sonido, sus manos se aferraban a las sábanas con una desesperación que Mariana nunca antes había visto en él. «¡Alejandro!», lo sacudió, pero él no reaccionó. Felipe encendió una lámpara de aceite, su mirada moviéndose rápidamente por la habitación. «Algo está aquí», dijo en voz baja con el revólver listo. La curandera cerró los ojos y murmuró una oración en un idioma que Mariana no entendió. De pronto, Alejandro se arqueó con violencia y su voz emergió con un grito desgarrador. «¡Es alguien del rancho!». Mariana sintió el estómago revolverse. Felipe se acercó de inmediato. «¿Quién? Dime quién es». Alejandro respiró entrecortado. Sus pupilas estaban dilatadas, su rostro empapado en sudor. «Lo vi», jadeó. «Lo vi antes de que me atraparan». Mariana sintió que su propia respiración se detenía. «¿A quién viste?». Alejandro tragó saliva con dificultad. Sus labios temblaron. Y entonces pronunció el nombre que heló la sangre de todos en la habitación. «Felipe». El mundo pareció detenerse. El silencio cayó como un muro. Mariana sintió un mareo repentino, su piel erizándose al instante. Felipe frunció el ceño, confundido. «¿Qué dijiste?». Alejandro lo miró con el terror marcado en sus ojos. «Te vi, en el bosque, antes de que me atraparan». Felipe dio un paso atrás, como si lo hubieran golpeado en el pecho. «Eso es mentira». Su voz sonó más dura de lo normal. Alejandro negó con la cabeza, su expresión era pura angustia. «¿Eras tú? Estabas ahí cuando me llevaron». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Felipe?». Felipe apretó la mandíbula. «No fui yo». Su voz sonó tensa, demasiado firme. La curandera lo miró fijamente. «Las sombras no mienten». Felipe respiró hondo, sus ojos brillando con furia contenida. «Yo no fui». Alejandro respiraba con dificultad. «¿Eras tú o alguien que se veía como tú?». El frío en la habitación se intensificó. Mariana se obligó a pensar. Felipe había estado en el rancho la noche en que Alejandro desapareció, o al menos eso creía. Pero, si lo que decía Alejandro era cierto, no puede ser, murmuró. La curandera tomó un puñado de sal y la esparció en el suelo, formando un círculo alrededor de la cama de Alejandro. «Hay un doble entre nosotros». Felipe apretó los puños. «¿Qué significa eso?». La curandera lo miró con gravedad. «Significa que las sombras no solo quieren a Mariana, ya han estado aquí antes». El viento rugió con más fuerza. La sombra en la pared comenzó a alargarse, estirándose hasta adoptar una forma que Mariana reconoció al instante. Era alta, ancha de hombros, y tenía la silueta de Felipe. El aliento de Mariana se atoró en su garganta. La sombra en la pared era inconfundible, ancha de hombros, erguida con una postura familiar. Se veía exactamente como Felipe. El aire en la habitación se volvió helado.
Felipe retrocedió un paso, su rostro endurecido, pero en sus ojos brillaba algo más profundo, una chispa de incredulidad y por primera vez miedo. Eso, no soy yo, dijo, su voz tensa. La curandera no apartó la mirada de la sombra. Tal vez no, pero alguien o algo tomó tu forma. La silueta en la pared se alargó más. Ya no era solo un reflejo, no era un simple truco de luz. Se movía con vida propia. Felipe levantó su revólver, pero la curandera extendió la mano con firmeza. No dispares, no lo provocaremos. Felipe apretó los dientes, su brazo temblando. ¿Y qué se supone que hagamos? Alejandro seguía en la cama, su cuerpo rígido, con la respiración entrecortada. Su voz apenas fue un susurro. Lo vi en el bosque. Creí que eras tú. Felipe lo miró fijamente. No estuve ahí. La sombra en la pared se inclinó ligeramente, como si escuchara la conversación. Mariana sintió el miedo aferrarse a su piel como un veneno invisible. Si no fuiste tú, susurró. ¿Qué era? La curandera tomó otro puñado de sal de su bolso y lo dejó caer frente a la sombra. El efecto fue inmediato. La silueta se crispó. Su forma tembló y se distorsionó, como si la sal hubiera roto algo en su esencia. Y entonces se movió. No dentro de la pared. No como una simple sombra. Se desprendió. Mariana soltó un jadeo y Felipe maldijo por lo bajo, levantando su revólver otra vez. La figura negra se irguió en la habitación, dejando de ser solo un reflejo. Ya no era Felipe, ya no tenía un rostro reconocible, era solo una mancha viva de oscuridad pura, y la estaba mirando. La presión en su pecho se volvió insoportable. No tenía ojos, no tenía boca, pero la sentía observándola. Las velas de la habitación parpadearon con violencia. La curandera levantó la voz. «No tienen derecho a estar aquí». La sombra se estremeció, y luego habló. No con una sola voz, con muchas. Palabras que se superponían, que no eran humanas, que no tenían dueño. Siempre hemos estado aquí. El sonido no venía de su boca inexistente, venía de todas partes. Mariana sintió las lágrimas arder en sus ojos. «¡Váyanse!», gritó, su voz quebrada. La figura se inclinó hacia ella. El aire se volvió más denso, y entonces, en medio de las voces mezcladas, una se alzó por encima del resto. Un susurro, un eco imposible. No era la voz de Felipe, ni de Alejandro. Era la de alguien a quien Mariana nunca pensó volver a escuchar. Mariana. Su corazón se detuvo. Era la voz de su padre, muerto hacía años. El aire se volvió insoportablemente denso, como si algo invisible presionara sobre los pulmones de Mariana. Su cuerpo se congeló, sus piernas se negaron a moverse. Esa voz era imposible, pero la había escuchado con claridad. Mariana era la voz de su padre, muerto hacía años. Las sombras en la habitación se estremecieron, vibrando en las paredes como si la oscuridad misma estuviera respirando. Felipe sujetó el revólver con más fuerza, pero no disparó. Su mirada oscilaba entre Mariana y la figura oscura frente a ellos. «No es real», gruñó. «No es él». Pero Mariana no estaba segura. Algo dentro de ella la llamaba, algo que no comprendía. La sombra dio un paso hacia adelante. No tenía forma humana, solo era una masa oscura, pero su voz era clara, familiar. «Hija», las lágrimas nublaron la vista de Mariana. No, Alejandro, aún en la cama, luchó por hablar. «No escuches, no le respondas», pero Mariana ya estaba temblando. «¿Papá?», Felipe maldijo en voz baja. «No es él». La curandera lanzó otro puñado de sal al suelo. La sombra se crispó y se alejó levemente, pero su voz no se apagó. «Siempre he estado contigo». Mariana apretó los puños, su mente luchando contra la realidad y el miedo. «No, no puede ser». La sombra se inclinó más. «¿No me reconoces, hija?». Su voz era perfecta, no había distorsión, no había eco demoníaco. Era la voz exacta de su padre. Los recuerdos la golpearon de golpe. Su infancia, su risa, la seguridad de sus brazos cuando era niña. «Tienes que dejarlo ir», susurró la curandera sin apartar la vista de la sombra. «No es él», pero la sombra sabía lo que hacía. «No les creas, hija. Ellos quieren separarnos». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Mi papá murió. No me fui», susurró la sombra. «Nunca me fui». Mariana sintió el corazón apretarse con una fuerza insoportable. «Si eres él, dime algo que solo tú sabrías». Silencio. Por un momento la sombra pareció vacilar. Felipe se adelantó. «Mariana, aléjate de eso». La sombra tembló, y entonces habló otra vez. «El día que cayó la tormenta, tenías miedo y te escondiste en el establo». Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Nadie más sabía eso, solo su padre». Felipe se giró hacia la curandera. «Explique esto». La mujer negó con la cabeza, su expresión tensa. «No es él, solo está usando tus recuerdos». Pero la sombra habló de nuevo.
No te dejé sola, siempre he estado aquí. Mariana sintió su alma quebrarse. Si era real, si era su padre, entonces todo lo que había creído se derrumbaba. Felipe levantó el arma. No la escuches, la sombra se acercó más. Déjame entrar, hija. Un escalofrío recorrió la piel de Mariana. Su padre nunca la había llamado así. Siempre le decía mi niña. Sus labios se separaron en un jadeo de terror. No era él, no lo había sido nunca. Y ahora lo sabía. La sombra lo supo también. Se estremeció. Y su voz se transformó en un rugido inhumano. El rancho entero tembló. El rugido llenó la habitación como un trueno, sacudiendo las paredes y haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Las velas se apagaron de golpe y la sombra se retorció como si se agitara en agonía. Mariana retrocedió, su cuerpo temblando de miedo y rabia. «¡No eres mi padre!», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. La sombra vibró, su forma perdiendo cohesión, su silueta deformándose como si algo dentro de ella estuviera colapsando. Felipe reaccionó al instante. «¿Es ahora o nunca?». La curandera sacó un puñado final de sal y lo esparció en el suelo mientras murmuraba una última oración. Alejandro, aún débil, se aferró a la sábana y con la voz entrecortada por el esfuerzo susurró: «No pueden quedarse aquí». Mariana sintió una fuerza extraña recorrer su cuerpo. No era poder, era claridad. Finalmente entendía lo que estas cosas querían. Las sombras no solo querían llevársela, querían quebrarla, hacerla dudar, someter su voluntad hasta que aceptara su destino. Pero no lo haría. Nunca. Se plantó firme en medio de la habitación y miró directamente a la sombra que aún se retorcía. «No te pertenezco, no te temo y no te dejaré llevar a nadie más». La sombra soltó un sonido gutural, un chillido rasposo que hizo crujir las ventanas. Mariana dio un paso al frente. «¡Fuera de mi casa!». La curandera levantó su mano y con un golpe seco dejó caer el último polvo de tierra sobre la marca de sal. El efecto fue inmediato. La sombra se arqueó hacia atrás, sacudida por un grito que parecía venir desde lo más profundo del abismo. El viento explotó dentro de la habitación, y en un parpadeo se desvaneció. El silencio cayó de golpe, denso y absoluto. El rancho entero pareció suspirar con alivio. Mariana quedó jadeando, con el cuerpo agotado y las piernas temblorosas. Sus manos estaban frías, pero dentro de ella algo ardía con fuerza. Felipe bajó el arma, su pecho subiendo y bajando con pesadez. Alejandro dejó caer la cabeza contra la almohada, completamente exhausto. La curandera cerró los ojos y respiró hondo antes de hablar. «Está hecho». Mariana no podía creerlo. ¿Se fue? La curandera asintió lentamente. El lazo se rompió. Felipe miró alrededor, aún con el ceño fruncido, como si esperara que algo más sucediera. Pero todo estaba en calma. Después de tantas noches de miedo, de sombras al acecho, de voces que susurraban en la oscuridad, todo había terminado. Alejandro la miró con ojos cansados, pero más lúcidos que nunca. «Lo hiciste». Mariana se arrodilló junto a la cama y tomó su mano con suavidad. «Lo hicimos juntos». Felipe bufó, cruzándose de brazos. «No sé qué fue eso, pero si vuelve, no pienso pasar por esto otra vez». La curandera sonrió con cansancio. «No volverá. No si ella se mantiene firme». Mariana lo entendía ahora. No se trataba solo de los rituales, de la sal, del humo sagrado. Se trataba de no darles poder, de no dejar que el miedo abriera la puerta, porque esas cosas se alimentaban del miedo, y ella no les daría ni una gota más. Felipe resopló. «Bien, pero por si acaso dormiré con la escopeta al lado». Mariana dejó escapar una pequeña risa aliviada por primera vez en mucho tiempo. El rancho ya no tenía sombras, pero el recuerdo de lo que había sucedido, ese nunca se iría.